Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este video. Ahora nos proponemos presentar el camino hacia Alemania. Quiero hacer una precisión sobre el título. Camino hacia Alemania. En realidad esta palabra Alemania habría que ponerla en cuestión porque es el camino que nos abre más bien la lengua germana. Alemania más bien es el camino hacia algo que se llama en la lengua original Dach. Dach, en Dach suena Deutschland. En A suena Austria, del latín, y en CH, de aquí se arma la palabra Schweiz, que es Suiza. El camino hacia Alemania es en realidad el camino a estas tres potencias europeas, al centro de Europa. Deutschland, Alemania, Austria, la Schweiz, Suiza. Son los países que tienen el alemán como lengua materna, como Muttersprache, como lengua oficial. Suiza tiene otros dos idiomas, Austria es alemán y Alemania habla solamente alemán. O sea, es el idioma oficial del país. Entonces, el camino hacia Alemania es en realidad el camino hacia el centro de Europa, donde, esto es un dato interesante, en Europa la primera lengua materna, la primera lengua oficial de Europa no es el inglés, contrario a todas las expectativas, es el alemán, y el alemán se ubica en el centro de Europa, en Alemania, Austria y Suiza, y en casi toda Europa, en Centro Europa, Polonia, República Checa, Holanda, el Alemania es la Erste Fremdsprache, es la primera lengua extranjera. Entonces el camino, lo que vamos a describir aquí como el camino hacia Alemania es en realidad el camino hacia el centro más importante de la industrialización de Europa, que es Alemania y los países germanoparlantes. Eso sería entonces la primera precisión que hay que hacer. Y ahora lo que quisiéramos comentar con respecto al camino hacia Alemania, lo primero que hay que hacer es entonces tener esa lengua, es ser germanoparlante. La posibilidad de inserción mediante esa lengua en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito afectivo para ser amigos, para ser familia, en el ámbito económico para insertarse laboralmente, en el ámbito estudiantil para llegar a una universidad, para entrar a un centro de educación superior, para hacer incluso una vida, lo más importante es tener el idioma. Ahora bien, lo que nosotros haremos en nuestro trabajo para aprender el idioma será cursar tres niveles reales. El primero es el nivel A1, después cursaremos un nivel A2 y después un nivel B1. Nuestro proceso cursaría por 3 semestres. En estos 3 semestres en cada nivel haríamos más o menos unas 130 horas, eso puede haber 140 a veces 125, pero en general serán como 130 horas de trabajo que los distribuiremos semestralmente. Nosotros los acompañaremos en el aprendizaje del idioma. Hay ciertas dificultades o como ciertas prevenciones con respecto al idioma. ¿Es el alemán difícil? En realidad el alemán no es difícil. El alemán es interesante. Es un idioma más interesante que los otros idiomas, porque es un idioma que permite formas de expresión, formas de decir, formas de manifestación más ricas que los otros idiomas. En cada una de estas etapas, nosotros los acompañaremos. Habrá necesidad de hacer énfasis en expresión, escritura, vocabulario, lo que sea, pero ese es nuestro trabajo. No les quepa a ustedes la menor duda de que después de haber cursado estos 3 niveles, ustedes tendrán un buen nivel de inserción en la lengua, que tendrán niveles reales de apropiación del alemán. Esto es un nivel básico, esto es un nivel intermedio, esto es un nivel avanzado de alemán. Con este nivel de alemán que cursaremos en 3 semestres, ustedes estarán en condiciones de insertarse laboralmente en el mundo estudiantil, en el mundo de la educación superior y en el mundo social en general. Podrán tener amigos, amigas y estar vinculados al mundo social que les abre la lengua alemana. Bueno, en el A1, esto es un nivel básico. Con un nivel de esta naturaleza bien logrado, es decir, con un nivel de A1 real, efectivo, uno estaría en condiciones de viajar, comprar un tiquete, pedir un café en una cafetería, apartar un hotel, salir por una ciudad, conocer, tener conversaciones básicas con alguien, preguntar una dirección, llegar a esa dirección, conocerse con alguien, presentarse uno a alguien y saber quién es el otro. Eso es un nivel básico de alemán. Es un nivel en el que básicamente uno se puede desenvolver en la lengua en aspectos como muy peculiares. Aquí uno aprende a saludar, aprende a despedirse, se aprende los números, aprende los tiempos del día, las rutinas, aprende verbos muy básicos, aprende estructuras gramaticales, otra vez elementales para un desenvolvimiento
muy inmediato en la lengua. El A2 es otra estación. Implica que ya uno puede sostener unas conversaciones mucho más largas y más profundas sobre ciertas temáticas, que puede utilizar ciertas gramáticas más complejas, que puede hacer un uso más sofisticado del idioma, que puede utilizar otras formas de saludarse, otras formas de despedirse mucho más sofisticadas. Puede hacer lo mismo que se presenta con el A1, pero con mucha más profundidad. Puede entablar ya casi que relaciones muy estrechas, porque el vocabulario le permite ya una inserción mucho más profunda en el idioma. Y la gramática ya es propiamente una gramática más próxima al idioma, que implica construcciones, digamos, de proposiciones o de formulaciones mucho más complejas. Esto es un nivel intermedio cuando uno lo tiene en términos reales, cuando uno lo tiene en términos efectivos. El B1 es el nivel de alemán, tal vez de los más importantes, porque todos son importantes, pero este implica un cambio de nivel, digamos, un cambio de estación. Y lo implica porque uno ya aprende a manejar el idioma como en todos sus giros y complejidades, en toda su riqueza y pureza también. Aprende a manejar muchas más formas gramaticales, más verbos, más vocabulario, y con un nivel de alemán B1 real, ahora explico, acá hago referencia con real, uno podría ya desenvolverse en Alemania en general. Entonces, por ejemplo, este es el idioma, el nivel que uno tiene que tener para hacer un estudio de doctorado. Quiere decir que o un estudio de educación superior, el que sea. Quiere decir que si tú tienes un nivel de alemán B1, perdón, tú podrías participar en un seminario, tomar una clase, presentar un parcial, escribir una ponencia, escribir una conferencia, hacer una exposición para una clase, buscar un trabajo, desenvolverte con cierta naturalidad en el idioma y con cierta libertad en el idioma. Ese implica un nivel de alemán B1. Ahora bien, estábamos diciendo el nivel de alemán que se requiere tener es un nivel de alemán real. Ofrecemos de cada uno de estos niveles las certificaciones de horas. El alemán no presenta dificultades cuando tienes un buen equipo docente. Hemos logrado reunir al mejor equipo docente de las más altas calificaciones. Tenemos profesores con estudios de magíster, de doctorado, con estancias de investigación en Alemania, investigaciones en Alemania, de las más altas calidades, y también profesores nativos de Alemania. Lo que nosotros hacemos para lograr ese proceso es que en los primeros semestres, desde los primeros semestres, el primer nivel usualmente lo da un profesor nativo. En este idioma esto es central, porque un profesor nativo de tu lengua, o sea, un profesor que hable español como tú, porque una persona que sabe español como tú es más probable que sepa dónde tú, que eres hispanohablante, te equivocas, dónde puedes errar y cómo se puede corregir eso. Desde el primer nivel entonces, la sesión está a cargo otra vez profesores con las más altas calidades de las mejores universidades de Colombia, que han estado en las mejores universidades de Alemania, harán ese proceso, pero tiene que ser hispanohablante. Ahora bien, desde el primer nivel de alemán habrán cursos conversacionales con profesores nativos. Quiere decir que entonces, en el primer nivel, en el nivel de alemán A1, tú tienes un profesor hispano que te está explicando, te está insertando, te está llevando casi que de la mano al alemán, y ya tienes un encuentro o un diálogo permanente con un profesor nativo. Aquí habrá cursos conversacionales con un profesor alemán, ¿no? Entonces, eso hace que haya una suerte de transición y de proceso, y que el camino no sea para nada accidentado. El segundo nivel a veces lo da un profesor nativo, o a veces lo da también un profesor hispanohablante. En ambos casos se trata de profesores con certificaciones de alemán del más alto nivel, C1, si se trata de un profesor nativo, y pues, de un profesor hispanohablante, y el profesor nativo pues es el idioma, es su propio idioma y es un conocedor de su idioma. En el nivel de alemán A2 puede suceder que lo dé un profesor alemán, o una profesora alemana, o un profesor de origen hispano. En ambos casos se trata de gente con un alto dominio del idioma. Y también habrá cursos conversacionales. El nivel de alemán B1 se trata de un nivel de alemán conversacional. Ese nivel, en todo caso, lo tiene que dar un profesor nativo, y es un nivel que se da él mismo en sí mismo en alemán, con un alemán que te va a permitir irte insertando. Entonces, si tú te fijas en el proceso no va a ser accidentado, no va a ser brusco,
sino que va a haber transiciones por las cuales tú podrás ir avanzando, irte inmiscuyendo o sumergiendo en la lengua. Otro aspecto que siempre resulta en estos puntos centrales es el aspecto de la certificación. Nosotros como campus educativo, en coordinación o en colaboración institucional con el Denken Institute, emitimos certificaciones. Por un lado, la certificación del trabajo de haber cursado un nivel de alemán A1, A2 o B1. Eso se certifica. Eso lo certificamos. Ahora bien, en los idiomas lo que certifica pueden ser ese trabajo al nivel de una clase con una nota y demás, pero también certifican las pruebas. Hay dos tipos de pruebas. Una primera prueba que hacemos en el Denken Institute y es una prueba que yo diseño. Me tengo que hablar de mí porque pues, es autorreferencial. Yo tengo un título de doctorado en Alemania, he sido profesor allí, lo cual me habilita para habilitar a gente que presente una prueba conmigo y que yo le pueda certificar el nivel de alemán en el que está. Yo puedo certificar hasta C1 porque, como bien sabemos, el nivel de alemán C1 es el nivel en un idioma C1 es el nivel más alto al que se puede llegar en el manejo de una lengua extranjera cuando no es la lengua materna. El título de doctorado me habilita como C1 y mediante ese título de doctorado yo puedo hacer pruebas en las que le certifique el nivel de alemán en el que se encuentre. Eso es una primera prueba que tiene bastante validez. Yo a esa prueba con el resultado, pues certifico los resultados, agrego mi título doctoral y una firma y la prueba que apliqué. Hay un segundo tipo de pruebas que son las pruebas internacionales. Esas pruebas tienen absoluta validez. El Deutsch Certificate, el Goethe Certificate y el TestDaft. Nosotros, en cada una de estas estaciones, como de lo que se trata es de dar un nivel de alemán real, cualquiera de nuestros y de nuestras estudiantes podrían aplicar una de estas pruebas y tendrían que estar en condiciones de certificar en esas pruebas un A1 al finalizar el A1, un A2 al finalizar el A2 y un B1 al finalizar el B1. Como sabemos, esas pruebas se presentan directamente con el Estado alemán y con la Embajada alemana. Nosotros acompañamos el proceso para que se presenten esas pruebas. Entonces, las pruebas que se pueden presentar son esas tres. Son pruebas internacionales que se reconocen en cualquier empleo. Ninguna entidad particular puede presentar esas pruebas, pero nosotros las podemos formar de tal manera que las puedan aplicar y tengan los mejores resultados allí. Quisiera contarles algunos resultados que hemos tenido en nuestros procesos formativos. Hemos tenido el resultado de que alguien ha cursado con nosotros hasta el B1, nos pasó en un par de ocasiones, se fueron a Berlín, a Stuttgart y a Frankfurt, fueron los casos, y presentaron allá una prueba de alemán internacional. Cuando nos preguntaron como equipo docente en qué nivel estamos, yo respondí, pues yo les di un nivel de alemán. Nuestra institución les hemos dado un nivel de alemán B1, pero allá al presentar la prueba resultaron certificados en B2. Otra vez es una prueba que uno presenta y que allí se certifica el nivel en que estás, es una suerte de medición de dónde estás. En todo caso, para terminar este aspecto, nuestra entidad les permitirá a ustedes presentar esas pruebas y tener ese reconocimiento. Dicho esto sobre el aprendizaje del idioma, ahora nos proponemos presentarte los dos caminos o las dos derivaciones que resultan de la ruta hacia Alemania. Si te interesa ir a Alemania a estudiar, haz clic en este video. Y si te interesa ir a Alemania a insertarte laboralmente, haz clic en este video.